Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En este video vamos a volver a ver algunas unidades que están infravaloradas en The Battle Cats, así que y sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos con Brainwashed Big Cat. Primero que nada, estas son sus estadísticas. Él cuenta con una vida como daño algo considerables, con un rango de ataque de 205, un tiempo de ataque de 1.9 segundos y una recarga de 12 segundos aproximadamente. Él también cuenta con el daño masivo a enemigos sin rasgos, lo que implica que su daño aumentará hasta 25.840. Este es un muy buen daño a considerar, ya que puede ser bastante óptimo a la hora de provocar daño a enemigos con menor rango que él en la mayoría de los casos. 25.000 casi 26.000 de daño por golpe con un tiempo de ataque de 1.9 segundos es algo bastante bueno y útil, pudiendo ser un gran asesino de sin rasgos contra ciertos enemigos como lo pueden ser Celebodle, Daxund, Duche, Cory, Dover e incluso Bodejurnior, Kracer Cat y Maniglion Cat. Debido a su baja recarga, es fácil acumularlos en grandes multitudes y aumentar su daño de forma significativa. Él fácilmente puede ser una unidad relativamente destructora contra los enemigos mencionados anteriormente. Él también cuenta con el 100% de probabilidad de ralentizar a los enemigos sin rasgos durante 2 segundos. Esta ralentización es increíblemente útil para mantener a los enemigos sin rasgos controlados probablemente durante un tiempo más que considerable si se encuentran en multitudes de gran amplitud, ya que la ralentización es asegurada, lo que le otorga una mayor supervivencia contra enemigos con menos rango que él en todos los casos, ya que él tiene una vida de cartón, por lo que se compensa con esa ralentización asegurada y ese daño masivo exitoso, el cual puede alcanzar números increíbles. Él también se asegura de provocar mini oleadas de nivel 2 en algunos casos, ya que él tiene un 50% de probabilidad de activación. Si bien es solo un 50% de probabilidad de activar las mini oleadas, es algo que cuando se activa ayuda al rendimiento de el slow ralentización, ya que logra llegar a objetivos un poco más lejanos a los convencionales. Su uso como un buen controlador de masas es algo estupendo que logra cumplir exitosamente. No solo eso, sino que también cuenta con las inmunidades a las oleadas y surges, por lo que lo hace increíblemente útil contra enemigos con estas dos habilidades, enemigos con oleadas sin rasgos a los cuales Brainwashed Big Cat pueda afectar exitosamente pueden ser Mr. Mer, Dover PD, Bodejurnior, Lemamut. Mientras que puede ser de utilidad contra enemigos como Capijurnior o Kawano en algunos casos, pero es como rentable sinceramente. El uso de Brainwashed Big Cat también es óptimo contra enemigos con punto ciego y sin rasgos como Henry, Dolpina, Mr. Mole o Croackley, ya que podrá atacarlo de forma segura y provocar el buen daño que tiene. En conclusión, Brainwashed Big Cat es una excelente unidad anti sin rasgos, a pesar de poder tener mejores opciones contra estos enemigos, no se debe decir que no es una buena unidad, porque tiene un gran uso contra estos enemigos sin rasgos. Ahora estamos con Rocket Cat. Él es el antiguo ECAT número 105, que se desbloquea tras acabar con 25 niveles de mastodontes. Estas son sus estadísticas. Él cuenta con una vida como daño realmente bajos, teniendo en cuenta que su daño se divide en 2 golpes consecutivos de 935 cada uno, un rango de ataque de 300, un tiempo de ataque de 2.8 segundos, una recarga de 19 segundos, 2 knockbacks y un coste de 675. La larga distancia que va desde 200 a 350 de rango efectivo en su primer golpe, mientras que su segundo golpe va desde 225 a 425 de rango efectivo. El 30% de probabilidad de hacer knockback a los enemigos aliens, el mata mastodontes y la inmunidad al slow ralentización. Él es un gato francotirador y controlador de masas, con un rango decente que mejora aún más con su larga distancia, un ataque en área y un coste bajo para el tipo de unidad que es. Su multi-hit o golpe múltiple ayuda a que su probabilidad de knockback sea mayor
superior en términos de chances, ya que tendrá más oportunidades de activar dicho knockback, lo que le conviene en gran medida para aprovechar mejor este efecto. Su uso está principalmente dirigido a Crustaceous Scyzorex, ya que es matamastodontes, inmunidad al slow, y aunque no podrá superarlo en rango, podrá ser útil para no verse perjudicado por la ralentización de este enemigo, además de poder ser más efectivo y tener un mejor desempeño contra dicho jefe. Aunque en el caso del segundo enemigo, Alien Mastodonte, como lo es Suida Epigicus, se ve completamente contrarrestado porque dicho enemigo es inmune al knockback, así que no tendrá un buen desempeño. Su knockback también sirve en casos más específicos de enemigos con menos knockbacks o más cuerpo a cuerpo donde pueda superarlos en rango, como lo pueden ser One Orm Alien, Star Pen, Ciclón Alien, Mini Ciclón Alien Cósmico, enemigos aliens con menos rango que él o más cuerpo a cuerpo prácticamente, ya que podrá ir alejándolo por medio de knockback, lo que lo hace brillar bastante bien en estos casos. Él es realmente útil, de eso no hay duda, pero tiende a tener defectos intensos que limitan su utilidad en batalla. Los únicos dos knockbacks lo hacen tener una única oportunidad de reposicionarse de nuevo y estar en rango efectivo de los enemigos aliens, y como no, el coste bastante elevado que tiene para su forma verdadera hace que quizás no sea tan rentable ir por ella, pero eso no significa que sea mala, ya que es bastante útil a decir verdad. Y por último, veremos a Bride Cat. Ella se consigue en el gacha especial de June Bride. Ella cuenta con las siguientes estadísticas. Una vida como daño bastante interesantes para el tipo de unidad que es, un rango muy bajo, un tiempo de ataque de 2.47 segundos, una velocidad de 10, un único knockback, una recarga de 15.33 segundos y un coste de 375. Ella también cuenta con el Strong o eficacia a enemigos zombies y Akus, el zombie killer y el matamastodontes. Ella es una unidad Meatshield de escudo. Su Strong es interesante, ya que aumenta las estadísticas en términos de vida y daño bastante altas. Su vida escala aproximadamente a 30.600 de vida, mientras que su daño aumenta a 5.100 de daño. Su Strong lo hace algo más importante en niveles anti-zombies no tan elevados y Akus mayormente débiles, como en los reinos Akus, donde se le puede sacar un buen provecho si se lo usa de la forma indicada, con estadísticas decentes y bastante buenas para inicios del juego. Ella es muy buena y útil para luchar contra muchos zombies bastante problemáticos, ya que le saca rango a la gran mayoría, aunque obviamente que no a todos, si logra ser de utilidad contra los zombies a los cuales supera en rango, lo que ayudará mucho al rendimiento de Bride Cat contra estos rasgos si no cuentas con las unidades indicadas. Su matamastodontes es excelentemente bueno contra enemigos mastodontes como lo pueden ser, Defoliborean, Vermilingua Rampmaster y Formicidaean Ariant, donde podrá tener una mayor supervivencia y como no, poder producir un mayor daño y a su vez, un 5% de ser inmune al daño de estos enemigos, es verdaderamente fuerte en estos casos. Aunque ella tiene algunas contras inconsistentes. Su ataque individual es un problemita muy pequeño, porque pocas veces suele serlo, su bajo rango o el peor de los casos, su recarga de 15 segundos aproximadamente, si somos conscientes de que ella se considera un escudo, el problema es en tener una recarga ridículamente larga, lo que no funciona para bien en unidades de este tipo. Si bien es inconsistente, se puede mejorar de forma significativa su recarga por medio de combos de investigación, que en el mejor de los casos, que sea de un nivel M o L respectivamente, para mejorar en todo aspecto el rendimiento de Bride Cat.